Hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero acercarme una vez más a ustedes por medio de este medio, por medio de esta red social, pero quiero contarles y quiero decirles pues de que no nos detiene. Simplemente cada quien prepara sus sermones, cada quien hace sus devocionales. Lo principal y lo primordial es escuchar la voz de Dios. Y es de eso, es de lo que vamos a hablar esta mañana. Vamos a analizar el tema la voz de Dios. Y para que podamos entender un poco acerca de lo que es este tema, vamos a irnos a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tenga, por favor, en su casa, lo analizamos de una vez. Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vamos a orar esta mañana, vamos a encomendar este tiempo de meditación al Señor, para que sea Él el que hable y para que sea el Señor el que nos corrija y que sea la palabra de Dios el que nos haga entender y el que nos haga comprender que Él es el único que nos puede dar dirección. Vamos a orar. Padre, esta mañana venimos ante tu presencia pidiéndote de todo corazón, Jesús, que seas tú el que nos ilumine, que seas tú el que nos ayude, Padre, que seas tú el que nos dé lo que necesitamos. Oramos esta mañana para que por medio de este medio, Señor, podamos llevar el mensaje y podamos llegar. Oramos pues para que todo esto pase, Señor, para que una vez más las iglesias puedan ser abiertas, Padre. Pero esta mañana oramos para que tu palabra pueda ser la que nos llene, que tu palabra pueda ser el que los conforte, Señor. Ayúdame en esta mañana para poder llegar hacia tus ovejas, mi Señor, por medio de este mensaje. Utiliza mi corazón, utiliza mi boca y utiliza mi mente esta mañana y mi boca para que podamos expresarnos de la manera que tú quieres, mi Señor, de la manera que tú quieres que llegue ese mensaje hacia mis hermanos. Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el domingo pasado estuvimos analizando lo que fue el ayuno de Nínive y que estuvo muy bonito, por cierto. También quería decirles que aquellos que se perdieron los sermones, métase a la página o dele like a la página Casa de Dios Internacional y ahí va a poder encontrar los sermones que nosotros grabamos el domingo pasado con el tema el ayuno de Nínive. Así que, por favor, hermano, busque la página y dele like. Ok. Dice la palabra del Señor que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Cuando el escritor o el autor de este libro habla o dice esta parte, no significa que nos hable del tiempo por el cual nosotros estamos siendo guiados, sino que nos habla, cuando dice muchas veces y de muchas maneras, nos habla que Dios en la antigüedad o en aquel entonces habló a muchos padres, habló a muchas personas. Le voy a un ejemplo, le habló a Moisés, le habló a Abraham, le habló a Samuel, le habló a David, pero a cada uno de ellos les dio diferente trabajo, les dio diferente, les designó algo diferente. A Moisés le dio las leyes, a Abraham nunca le dio las leyes, ni mucho menos a David. Es decir, a cada quien Dios le dio algo y Dios habló de muchas maneras a esas personas. Cada quien tiene un propósito, hermano. Dios va a darle su trabajo a cada uno de nosotros y Dios nos va a poner en el lugar que Él quiere que nosotros le trabajemos. Lo que nosotros tenemos que escuchar es la voz de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar pendiente del llamado del Señor. Así como Dios llamó a Abraham, así como Dios llamó a Moisés, así como Dios llamó a Samuel, de esa misma forma Dios nos está llamando esta mañana. ¿Para qué? Para que nosotros, por medio de nosotros, Él pueda cumplir lo que Él quiere hacer en esta tierra. ¿Cómo habla el Señor? Habla de muchas maneras. ¿Qué nos dice el Señor? Las cosas que Él quiere que se cumplan. Por eso esta mañana vamos a analizar en tres cositas bien importantes cómo yo puedo escuchar la voz de Dios. ¿Cómo puedo escuchar yo la voz de Dios? ¿Nos habla en estos tiempos el Señor? Claro que nos llama y nos habla. ¿Puedo escuchar yo la voz de Dios? Claro que la podemos escuchar. ¿Y cómo puedo hacer? De eso es lo que vamos a hablar en estos momentos. Vamos a analizar tres cosas importantes, como lo dije, de cómo podemos escuchar la voz de Dios. Y una de ellas es por medio de su Hijo. Vaya conmigo a Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. Mire lo que dice el capítulo 10, versículo 27 del Evangelio de Juan.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oiga lo importante de todo esto. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué más dice? ¿Y qué más decía? Y yo las conozco y me siguen. Algo bien importante es en esto. Mira, hermano, en aquel entonces o en la antigüedad, el trabajo del pastor no era como el pastorado o el pastor que hoy en día ejerce, el trabajo que el pastor ejerce hoy en día. En aquel entonces el pastor era obviamente estar con las ovejas, pero había un dato bien curioso en esto. Y es que el pastor llegaba y nomás hablaba o levantaba, no sé, la mano o hacía cualquier señal y las ovejas lo entendían y las ovejas lo escuchaban. ¿Y qué pasaba cuando las ovejas escuchaban la voz de este pastor? Llegaban donde estaba este pastor. Entonces, de una manera ilustrativa, el Evangelio de Juan nos habla y nos dice que las ovejas escuchan la voz del pastor. ¿Y qué más dice? Y lo siguen. Y si lo podemos aplicar a nuestra vida, nosotros que somos las ovejas, porque así nos compara Dios a nosotros, como ovejas, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar la voz del pastor. Y no estoy hablando de ningún pastor terrenal, no estoy hablando de ningún pastor de esos que se sube a un púlpito, y no estoy hablando de un pastor, porque muchos son farsantes, porque muchos son falsos, porque muchos lo único que les interesa es el dinero. Les estoy hablando del pastor de pastores, de Jesús, el Rey de Reyes. De ese pastor les estoy hablando. Por eso nosotros tenemos que escuchar la voz de nuestro pastor. ¿Y qué dice la voz de nuestro pastor? Bueno, nos da muchas cosas, nos da muchas órdenes. ¿Cómo puedo yo asegurar y afirmar? Oh, hermano, confírmeme usted de que Dios dijo que por medio de Jesús podíamos oír la voz. Bueno, para reforzar esto que le estoy diciendo, vayámonos a Mateo capítulo 3. Más adelantito, Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo capítulo 3, versículo 17. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice de esta forma: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oiga lo que dijo. ¿En qué momento dijo esto? En el bautismo de Jesús. Cuando Jesús entra al lugar donde lo iban a bautizar y Juan el Bautista estaba ahí presente porque obviamente lo bautizó, pero luego baja una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y dice estas palabras en el versículo 17. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, mis amados hermanos, Dios se complació en mandar a su Hijo Jesucristo para que hoy por hoy escuchemos la voz de Dios. Para que hoy por hoy escuchemos la voz de Dios por medio de Jesús. Pero ¿qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que ser parte de la familia. Simplemente tenemos que pertenecer a ese redil, porque ya dijimos que Él nos compara como ovejas. ¿Y quiénes son los que escuchan la voz de Dios? Todos los que pertenecen a Él. Todos los que han decidido pertenecer a Cristo. Yo puedo escuchar otro tipo de voz. Mire, a mí me da coraje y me da cosa. De verdad. De repente escuchar gente que dice: Dios me habló y dice que me dé usted ese terreno que tiene allá. Dios me habló y dice que me dé a su hija porque Dios me ha hablado. Dios me habló y dice que el vehículo que usted acaba de comprar me lo tiene que dar. Semejante farsante. Si Dios nos habla por medio de Jesucristo, dice la Biblia que el mediador entre Dios y los hombres es Jesús, no es nadie más. Entonces, ¿cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios si somos parte de ese redil? ¿Y cómo yo puedo ser parte de ese redil, hermano? Aceptándolo como su Salvador personal. Dice Romanos 19 que si confesare con su boca que Jesús es el Señor y le levantó a los muertos, seremos salvos. Y agrega más en el versículo 10 y dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué significa? Que bajo la gracia del Señor y bajo nuestra propia fe, nosotros podemos ser parte de ese redil, de esa familia. Cuando dice mis ovejas oyen mi voz, se refiere a las personas o a las ovejas o a la gente que ha decidido ser parte de ese redil. Hermano, entonces, ¿cómo puedo ser parte yo de ese redil? Acéptelo como un salvador personal, acéptelo. Pero ¿qué puedo hacer? Solamente dígale: Señor, yo te confieso que soy pecador, entra en mi vida y gobierna mi vida, escríbeme en el libro de la vida. Eso es todo. Y entonces va usted a experimentar algo sobrenatural, que es la voz de Dios. ¿Qué es la voz de Dios? Ojo, porque hoy en día hay mucha gente y anda mucha gente por ahí diciendo: dice Dios,
yo escuché la voz de Dios, Dios me habló, Dios, y es mentira, mentira. Porque yo no le voy a creer, y en serio se lo digo, yo no le voy a creer a una persona que venga y me diga, hey, escuché la voz de Dios y el día anterior estuvo echándose 3 cervezas. No lo voy a creer. Tampoco voy a creer de una persona que venga y me diga, el Señor dice que tenemos que hacer esto y antes había estado en chambres y antes había estado en problemas y antes había... O sea, no le voy a creer. ¿Por qué? Porque esa no es la voz de Dios. Nosotros vamos a escuchar la voz de Dios y somos parte de su redil. Ojo, entonces, ¿cuál es el primer punto por el cual yo puedo escuchar la voz de Dios? Si soy parte de esas ovejas. Si soy parte de esas ovejas. Si escucho la voz de Jesús, ¿a quién nos dejó Dios hoy por hoy para hablarnos, para escuchar la voz de Él? A Jesús, su Hijo. ¿Entendió, hermano? A Jesús, no a nadie más. Yo no necesito que nadie más venga a decirme, dice el Señor, si sé que tengo a Jesús en mi corazón. Y si tengo a Jesús en mi corazón, voy a escuchar la voz de Dios. Voy a escuchar la voz de Dios. Vamos al segundo. Mire lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, la segunda forma o lo segundo que Dios nos dejó para escuchar su voz es las escrituras, la Biblia. La Biblia. Samuel escuchó la voz de Dios, pero no entendía que era Jesús. Samuel escuchó la voz de Dios, pero no entendía que era Dios hasta que Elí le dijo, si te vuelve a hablar por tercera vez, dile, heme aquí. Porque Elí sabía que el que le estaba hablando era Dios. Pero Samuel no entendía. Gedeón pidió 3 señales para entender que era la voz de Dios o era Dios el que le estaba dando la orden. Ahora yo le quiero decir algo, mis amados hermanos. Gedeón ni Samuel tenían algo importante que tenemos nosotros hoy en día. ¿Y que es? La Biblia, la palabra de Dios. Ellos no lo tenían, pero nosotros gozamos de esta plenitud. Nosotros gozamos de esta dicha, de tener la palabra de Dios. ¿Y dónde o de qué forma nos va a hablar el Señor? Por medio de la Biblia. Si usted tiene una copia de la Biblia en su casa, léala, hermano, léala. Si aún no la tiene, rebúsquese para conseguir una, rebúsquese. Mándeme un mensaje si usted gusta y dígame, hey, yo no tengo Biblia, necesito una, yo se la puedo conseguir. Pero por favor, usted necesita tener una copia de esta palabra en su casa. ¿Por qué? Porque ahí nos habla. Dicen por ahí muchos, o dicen por ahí algunos escritores o algunos teólogos, que la Biblia fue escrita por 40 autores. Por 40 autores. En un periodo de 1500 años se escribió la palabra. Pero tras de todo eso, o encima de todo eso, la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios inspiró a estos 40 autores. Le pongo un ejemplo. Yo puedo escribir algo ahorita, pero si Dios me dice que no, entonces no lo escribo. Vaya, vamos a hacerlo de una manera más efectiva para que usted me lo entienda. Cuando está el jefe con la secretaria y el jefe le dice, mira, escribe esto, escribe lo otro, escribe aquí, escribe allá, pero de repente la secretaria, ¿está seguro que escribamos esto? Verifiquemos, le dice él, no, esto borralo. De esa manera ilustrativa, usted tiene que entender que los autores fueron inspirados por Dios. Es decir, que lo que los autores escribieron en este libro no es porque ellos se inventaron, no es porque ellos quisieron ponerlo, es porque Dios los inspiró y exclusivamente la palabra fue escrita por Dios. Entonces, ¿cuál es el otro, la otra forma por la cual nosotros podemos escuchar la voz de Dios? Por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Dice que nosotros en la Biblia encontramos respuestas a nuestras necesidades. Encontramos respuestas a nuestros problemas matrimoniales. Encontramos respuestas a los miedos. Mire, yo le quiero decir algo, hermano. Con esto que se está dando hoy en día, con este virus que estamos viviendo, hay mucha gente que publica, textea y mensajitos como para atemorizarlo más.
Yo no estoy diciendo que no estamos viviendo una cosa linda, estamos viviendo una cosa terrible. No puede salir de su casa, no puede estar con su familia, no puede estar con sus amigos, no puede estar en la iglesia, no puede estar haciendo lo que hacía antes. Es terrible, hermano. Pero hay mucha gente que se ha encargado de subir y textear y decir que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Esto va a pasar hasta que Dios diga. Si Dios dice va a durar todo el año, que sea la misericordia del Señor. Así como Dios mismo puede decir, esto ya va a terminar, va a ser por un periodo corto. ¿Sí? Pero en la Biblia nosotros encontramos respuesta a esos temores. Si yo leo la Biblia, me doy cuenta, hermano, y de verdad se lo digo, me doy cuenta que esto iba a pasar. La Biblia lo afirma, la Biblia lo asegura, porque el autor que lo escribió fue inspirado por Dios y la Biblia nos habla de estas pandemias. El problema es que usted no lo ha leído. El problema es que usted no entiende, el problema es que usted no conoce. ¿Por qué? Porque no lee la palabra. Si usted lee la Biblia va a encontrar respuestas a esos problemas, a esas dificultades, a esos temores. La va a encontrar. Pero difícilmente nosotros comprendemos eso. ¿Por qué? Porque leemos más revistas, porque leemos más periódicos, porque leemos más cosas que la propia esencia o que la propia palabra de Dios. Quizás esta mañana mi propósito es que usted, por favor, lea la Biblia. Lea la Biblia, hermano, pero yo me apuro leyendo la Biblia. Ore antes. Hermano, pero yo me apuro leyendo la Biblia. Busque una forma de poder leerla, un lugar donde usted pueda leer. Le aconsejo, la Biblia usted la puede leer tempranito, por las mañanas, y si no, léala por las tardes. Busque un lugar con ventilación, donde usted pueda estar tranquilo. Busque un lugar mire yo qué bonito, tengo una plantita acá. Usted puede buscar un lugar donde, un jardín, busque un lugar donde le sea atractivo para poder leer la palabra. Así como cuando usted busca un lugarcito para estar con su novio. Un lugarcito para estar con su novia. Venite, le decía, vámonos para el lugar más cerradito, el parque. Así mismo tiene que estar en esa intimidad con Dios. Busque ese lugar más íntimo. Y se va a dar cuenta que Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. ¿Por qué le estoy dando estas recomendaciones? Porque si usted trata de leer la Biblia a las 11, a la 1, a las 2, a las 3 de la tarde, esto le va a parecer tedioso, hermano, por el vapor, por el calor. Ese es el momento, quizás la hora de que muchos andan, unos duermen, o sea, busque un lugar específico y la hora específica para poder leer la Biblia, para que usted la pueda entender. Sin embargo, muchos creemos que no es así. Sin embargo, muchos creemos que la Biblia la puedo leer en cualquier momento, que la Biblia la puedo leer de diferentes. No, la Biblia tiene que buscar un lugar específico donde leerla. Así que, mis amados hermanos, el segundo método para poder leer, para poder escuchar la voz de Dios es la Biblia, es la lectura. La segunda forma que Dios nos deja de cómo podemos escuchar la voz de Dios es la Biblia. Le recomiendo entonces que si no tiene una copia de la Biblia, la pueda conseguir. Que si usted no tiene una copia de la Biblia, la pueda comprar. Es barata, mis amados hermanos. Pero ahí vamos a escuchar la voz de Dios. La última, vamos rapidito a 1 de Timoteo capítulo 2. 1 de Timoteo capítulo 2. Mire lo que dice 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Mire lo que dice. Capítulo 2, versículo 8 de segunda de 1 de Timoteo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, la tercera forma que Dios nos deja, o que Dios nos asegura que Él nos va a hablar, es por medio de la oración. Es difícil en cualquier momento buscar el lugar para poder orar. Pero, ¿dónde nos va a hablar el Señor? Por medio de la oración. Mira, hermano, hasta ahorita hemos analizado ya 3 cosas. La primera por la cual Dios nos habla es por medio de su Hijo Jesús. Cuando dijo, en Él tengo complacencia, a Él escuchar. Y la segunda es a través de su palabra. Ahora la tercera es por medio de la oración. Por medio de la oración. Mire, y escuchamos su voz cuando pasamos más tiempo en oración. Yo le pregunto a usted, ¿en qué momento ora? ¿Sabía usted que la oración es necesaria? Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas ocultas y maravillosas, grandes y ocultas maravillosas que tú no conoces. Y en 2 de Timoteo nos dice el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. En todo lugar.
Ay, hermano, pero es que a mí me da... No, es que la pena es del diablo, hermano. Yo no sé si usted ora por los alimentos. Yo no sé si usted ora porque Dios le esté... En este momento que estamos en cuarentena, yo no sé si usted está orando porque Dios le está proveyendo de alimentos. Y le voy a decir algo mucho más sobrenatural, quizás, o quizás no sobrenatural, quizás mucho más efectivo. Cuando usted ora y está más tiempo con Dios, en la oración no hay nadie que lo engañe, hermano. No hay nadie que lo engañe. La Biblia nos habla de falsos profetas. La Biblia nos habla de que vendrán en los postreros días a tratar de engañarnos, a tratar de persuadirnos, a tratar de sacarnos del camino en el cual ya estamos, que es con Cristo. Dijimos que éramos sus ovejas. Pero muchos tratarán y vendrán a engañarnos. ¿Y sabe dónde y de qué forma? Nos van a susurrar al oído. Y aquel que esté tambaleando y aquel que no esté cimentado en la roca, que es Cristo, ¿sabe qué va a pasar? Lo van a sacar, mis amados hermanos. Si tú no estás en oración, si tú no estás con Cristo, si no estás en esa conexión con Cristo, ¿sabe qué va a pasar? Va a venir el diablo y te va a arrebatar. Te va a llevar. Y no te va a llevar para cosas buenas, te va a llevar para el pecado. Entonces, ¿cómo puedo yo detectar, hermano, cuando las cosas son buenas y las cosas son malas? Cuando estamos en más comunión con Cristo. Se lo pongo con esta ilustración. ¿Sabe usted por qué las personas que trabajan en los bancos detectan los billetes falsos así de rápido? ¿Sabe por qué los detectan? Porque todos los días hacen lo mismo. Porque ese es su trabajo. No hay ningún día que estos hombres o estas mujeres que trabajan en estos bancos no detecten un billete o no tengan dinero en su mano. Entonces rápidamente ya lo tienen acá. Rápidamente cuando agarran un billete falso lo detectan rápido. ¿Por qué? Porque pasan tiempo con el dinero. Porque pasan tiempo. Es decir, eso es lo que ellos hacen. Entonces, la ilustración viene a que si nosotros estamos más tiempo con Cristo, si nosotros estamos más en comunión con Cristo por medio de la oración, vamos a detectar los falsos profetas, vamos a detectar las mentiras, vamos a detectar aquel que está mintiendo, vamos a detectar aquel que nos quiere sacar del Evangelio. Así de sencillo. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios nos va a hablar por medio de la oración. Y no solamente nos va a hablar, sino que nos va a dirigir. Y no solamente nos va a dirigir, sino que nos va a guiar. Entonces necesitamos estar en constante oración. Usted y yo necesitamos estar orando. ¿Y por qué necesito orar? Porque Dios nos habla por medio de la oración. Muchos se quejan y muchos dicen, a mí Dios no me habla. A mí Dios no me contesta. Le estoy pidiendo por X cosa. Le estoy pidiendo por fulanito. Le estoy pidiendo por Ferencejo. Le estoy pidiendo y no me contesta. ¿Sabes por qué no te contesta? ¿Sabes por qué no te contesta? Porque el mayor tiempo lo pasas viendo tele, porque el mayor tiempo lo pasas viendo novelas, porque el mayor tiempo lo pasas en otras cosas y no en la oración. Y mi propósito no es esclavizarte en oración. Mi propósito no es que todo el tiempo pases en oración, aunque así sea. Mi propósito es que usted y yo nos demos cuenta que cómo podemos escuchar la voz de Dios por medio de la oración. Segunda de Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, en todo lugar. ¿Entiendes la palabra en todo lugar? Si es decir que si estoy en un restaurante y voy a comer, necesito orar para dar las gracias al Señor por los alimentos. Mire, yo quizás esto que voy a decir le va a parecer bien tedioso, pero tal vez lo único que puedo yo admirarle a los musulmanes es eso, que ellos son bien respetuosos en la oración, bien respetuosos en la oración. Si se llegó el momento dado que ellos tienen que orar, y ya sea que estén en el aeropuerto, ya sea que estén en un parque, ya sea que estén con familiar, ellos respetan ese horario. Y son, no sé si son 3, 5 veces en el día que oran. Pero donde quiera que ellos estén, tiran una alfombrita y empiezan a orar. ¿Qué tal si usted y yo fuésemos como ellos? ¿Qué tal si usted y yo tomáramos ese mismo ejemplo? ¿Cuál, hermano? El de orar. Cosas buenas vendrían para tu vida. Cosas buenas vendrían para tu vida. Y vamos a escuchar la voz de Dios. Ojo, y no te vaya a asombrar cuando escuches la voz de Dios que te diga, tienes que orar por los reyes, tienes que pedir por los presidentes,
Tienes que pedir por los enemigos. Tienes que pedir por todos los gobiernos. Tienes que pedir por todos los militares. No te vayas a mirar, porque Dios así es. Amados hermanos, este es el momento donde usted y yo tenemos que entrar en oración. Este es el momento donde usted y yo tenemos que suplicarle al Padre, clamarle al Padre, porque realmente es el momento que lo amerita. Dios lo único que necesita es que nosotros como pueblo nos humillemos, como ovejas nos humillemos, para que Él nos exalte. Dios lo único que necesita es que nosotros salgamos de ese pecado. Ya no sigamos en ese pecado. Ya no sigamos viviendo ese pecado. Lo único que Él quiere es que seamos libres de ese pecado. Le cuento algo duro. Probablemente lo que Dios, o esto que está pasando en todo el mundo, probablemente Dios nos está hablando. Probablemente Dios está utilizando esto para llamarnos la atención, para hablarnos, para decirnos, hey, ya cálmense, ya no sigan en lo mismo, ya no sigan pecando, sálganse de ese pecado. Probablemente Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque Dios habla por medio del sueño, porque Dios habla por medio de la naturaleza. Entonces, ¿qué necesitamos para escuchar la voz de Dios? Dijimos que necesitábamos reconocer a su Hijo Jesús. Dios nos habla por medio de su Hijo. ¿Por qué otro medio Dios nos hablaba? Por medio de su palabra, la Biblia. ¿Y cuál fue el último? Dijimos que Dios nos habla por medio de la oración. Yo no sé cuántos oran en su casa, pero les recomiendo por favor que oremos, que oremos. Hoy más que nadie la gente necesita que usted ore. Hoy más que nadie la gente necesita que usted clame al Señor. Necesitamos orar por nuestro país. Necesitamos orar por los países que están siendo afectados en este momento. Necesitamos orar por los gobernadores, por los presidentes, por los militares, por todos aquellos que están haciendo la labor, por los doctores. Por todos ellos necesitamos orar. Muchos creen que no se lo merecen. Usted y yo no nos merecíamos la salvación. Y sin embargo, Dios en su inmensa gracia nos la dio. Entonces no tenemos que ver ahora el culpable, quién fue, porque no, tenemos que orar al Señor para que todo esto se disipe, hermano. Para que el castigo se levante, para que la voz de Dios sea más despacito. Sea más despacito. ¿Recuerda usted el pasaje allá con Moisés cuando Dios le dio los 10 mandamientos y que Dios les habló y fue una bulla y fue un... Parecido. Y le dijeron a Moisés, habla tú con Jehová, habla tú con Dios, porque nosotros... Y que hablar con Dios. ¿Sabe a quién van a buscar hoy en día? A los cristianos. ¿Para qué? Para que vayan y hablen con Dios. Hermano, esta mañana hemos hablado de 3 cosas importantes por las cuales podemos escuchar la voz de Dios. ¿Cómo? Por medio de Jesús, su Hijo. Por medio de su palabra. Por medio de la oración. Hay muchas más por las cuales usted puede escuchar la voz de Dios. Muchas más. Pero por el tiempo solo analizamos 3. Así que solo basta estar atentos a la voz de Dios. Solo basta estar atento cuando Dios nos habla. Porque Dios es un llamado de atención el que nos hace. Allá usted si lo quiere escuchar. Allá usted si quiere escuchar la voz de Dios. Allá usted si quiere obedecer la voz de Dios. Pero yo digo lo mismo que dijo Josué. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. En estos tiempos es difícil. Y va a ser mucho más difícil después. Orar. Pero dice su palabra, esfuérzate y sé valiente. Vamos a orar esta mañana. Padre, bendecimos tu nombre esta mañana. Oramos para que tú puedas ayudarnos, Señor. Hemos analizado 3 cosas importantes por las cuales podemos escuchar tu voz. Y una de ellas fue por medio de tu Hijo Jesucristo. Después vimos por tu palabra, Señor, cuántas promesas existen y hay en tu palabra, en esa Biblia, en ese manual de la vida. Cuántas cosas importantes podemos encontrar, Señor. Esas respuestas a nuestras necesidades. Sabemos y estamos sumamente seguros que la Biblia, este libro, fue escrito por tu mano, Señor. Que tú utilizaste a estos hombres para que ellos pudiesen haber escrito esto y hoy por hoy tener esta copia. Oramos, Señor, porque hemos aprendido también que la única forma de poder, y yo le doy más énfasis a esta,
para poder escuchar tu voz es la oración. Muchos nos cuesta orar, Señor. A veces nos da pena orar. A veces no queremos hacerlo. Pero ¿de qué nos estamos perdiendo? De escuchar tu voz. Por eso oro esta mañana, Señor, por aquellos que están en dificultades, para que se aferren a la oración y puedan escuchar tu voz. Por aquellos que están en los hospitales en este momento, para que puedan tomar ese tiempito y poder orarte a ti, Señor, para poder escuchar tu voz. Por aquellos que están en lugares difíciles, Señor, o por aquellos que están en tempestades o en dificultades o en problemas, para que puedan escuchar tu voz. Oro por todo el país entero, Señor, y por todo el mundo entero, para que pueda llegar eso sobrenatural, eso que tú puedes hacer, Señor, que nadie más puede hacer. Calmar las tempestades. Gracias te damos porque por medio de este medio, por medio de este espacio, Señor, o de esta red social, podemos llevar este mensaje a todo aquel que lo necesita. Te damos las gracias porque nos permite, Señor, estar en este lugar, acá en mi casa, Señor, para poder predicar y poder llevar este mensaje. Gracias porque tú hablaste en nuestras vidas, Señor, y especialmente la mía. Te pedimos de todo corazón que nos guardes de todo peligro, que guardes al amigo que esta mañana nos está escuchando, que guardes al hermano lejano que nos está escuchando, que lo protejas y que pueda estar tu presencia en cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos finalizado este culto, este espacio de meditación. Muchas gracias porque usted nos acompaña y de verdad que es para mí un honor pues estar llevando este mensaje a través de esta red social. No se preocupe, vienen más sermones, ahí donde usted está puede practicar estas tres cosas y poder escuchar la voz de Dios por medio de la Biblia, por medio de Jesús y por medio de la oración. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga y nos vemos en otra ocasión.